Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de Aznar, pero tranquilos, que no he cambiado la línea editorial del canal. Vamos a hablar de la política militar, de la política de defensa de Aznar. Aznar fue el último presidente digno que tuvo España. Y Aznar era un atlantista. En mayor o menor medida yo también soy un atlantista, pero no soy un atlantista convencido como Aznar. Yo soy más bien de ese atlantismo estadounidense. Aquella frase, creo que fue de Kissinger, de Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Pues yo soy de la misma idea, yo no tengo aliados, yo tengo intereses y obviamente a España ahora mismo le interesa ser atlantista, pero ya está, por una cuestión de interés, no de convencimiento. Aznar sí era por el convencimiento. Aznar emprendió una gran modernización de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, terminó con el servicio militar, que es un atraso, y puso un ejército profesional, a medias, porque profesionalizó el ejército pero no profesionalizó los sueldos. Por ejemplo, cuando Aznar, que tenía el país montado en el dólar y todos vivíamos de maravilla con Aznar, pues lo que hizo, por ejemplo, a los soldados es pagarle 580 euros. Ese era el sueldo de un soldado con Aznar, cuando terminó con la 1000. En España, en esa época, un peón de albañería cobraba 1.200, 1.300 euros, para que os hagáis una idea. Entonces, en este aspecto, Aznar hizo muchas cosas buenas, con algún que otro error, pero Aznar sí que dio un paso bestial en las Fuerzas Armadas. Y Aznar terminó con ese ejército de infantería de asaltar cotas para crear un ejército realmente profesional. La lista de modernización del ejército de Aznar fue extraordinaria. Con Aznar se pusieron los flecos encima de la mesa para llegar a los Eurofighter, que bueno, llegaron un poquito después, pero por una cuestión de retraso de la fábrica, no del presidente. Con Aznar, España pasó a tener su portaaviones y un portahelicópteros, algo inaudito, con un salto bestial para la Armada. Empezaron a entrar en servicio las F-100. Se firmaron los S-80 consiguiendo el mejor submarino SSK del mundo. Se puso en práctica el programa Coraza, que pasamos de tener un ejército fundamentalmente formado por desechos, por exmaterial de Estados Unidos, como los M60, y por carros franceses ya superados para la época, a tener unas unidades realmente acorazadas con Pizarro y con Leopard. Aznar trajo los Tigres al ejército, que es un salto enorme, de pasar de tener ahí un helicóptero ligerito, como quiere hacer algún mongolo ahora, un helicóptero civil ligerito artillado, pasamos a tener un helicóptero de ataque de verdad. Aznar puso los cimientos del A400M, es decir, cogió un ejército, como he dicho, de asaltar la cota para tener un ejército realmente potente y capaz de realizar la guerra del siglo XXI. También se mejoró la artillería, comunicaciones, radares, etcétera, etcétera. Un salto extraordinario. ¿Qué pasó desde que se fue Aznar? Pues que desde que se fue Aznar, España no ha avanzado nada. No hemos avanzado en artillería, no hemos avanzado en cazas, no hemos avanzado en buques, no hemos avanzado en nada. De hecho, hemos retrocedido. Y hemos retrocedido muchísimo. Se ha fracasado con el programa S-80, se ha perdido capacidades en la Armada. En vez de tener una superarmada como íbamos a tener, estamos cada día teniendo menos en la propia Armada. El ejército de tierra no ha avanzado absolutamente nada. En resumen, hemos perdido más de 20 años. Hemos perdido más de 20 años entre el asesino del 11M, entre el traidor del Percebe y entre el ladrón corrupto, etarra y dictador de ahora. Esta es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué hago este vídeo de Aznar? Pues muy sencillo, para demostraros que la voluntad política es lo que acaba determinando el ejército que podemos o no podemos tener. Esta es la realidad, no hay ninguna otra realidad. Lo demás son, pues por un lado, fantasías y por otro lado, el complejo de derrotista que tiene una parte de españoles que son auténticos pringados y que afortunadamente en este canal cada vez que aparece un pringado se da a esos 3 puntitos y selecciona la opción ocultar usuario del canal. Y ese ya no vuelve a estar más entre nosotros. En paz descanse. Señores, mirad todo lo que hizo Aznar. Mirad todo lo que hizo Aznar, el último presidente que invirtió en defensa. Desde entonces, ningún otro presidente del gobierno o dictador como el de ahora ha vuelto a invertir en defensa. Y Aznar cogió, como he dicho, un ejército de asaltar la cota, un ejército de recluta, y le convirtió en un ejército del siglo XXI. Con fallos, sí, con fallos. Todos tenemos fallos. En primer lugar, vosotros. Solo hay que ver los comentarios que hacéis la mayoría de las veces. Todos cometemos fallos. Yo cometo fallos, Aznar cometió fallos profesionalizando el ejército, y vosotros cometéis 1.000.000 de fallos todos los días. Por lo tanto, no hay que criticar porque alguien pueda cometer un fallo.
Porque aquí todos erramos, incluso hasta Cristiano Ronaldo ha fallado algún penalti. Tengamos esto muy claro. Pero Aznar hizo lo que tenía que hacer, que coger un ejército de Mirage y hacer un ejército de Eurofighter. Coger un ejército de clase Baleares y hacer un ejército de F-100. Coger un ejército de submarinos franceses y hacer un ejército de S-80. Eso es lo que hizo Aznar. Y eso es lo que permitió a España dar un salto de calidad enorme. De hecho, cuando Aznar dejó el poder, en ese mismo momento, que estaba en proceso la FREMM y estaba en proceso la clase Horizon, son destructores Facton que se llaman fragatas, la Armada Española prácticamente estaba a la par de la Armada Inglesa. En ese momento estaban por ver, de la Armada Francesa, perdón, en ese momento estaba por venir a clase Queen Elizabeth y los Type 45 ya se estaban viendo que iban a ser un absoluto fracaso. Y España se iba a poner con 2 buques de superficie corrida, nuestro portaaviones y el portahelicóptero, y con 6 destructores, que era en principio que se iban a adquirir, al final nos quedamos con 5, de la clase F-100, poniéndonos muy por delante en ese aspecto, tanto de Francia como del Reino Unido. Y ojo, porque los S-80 son unos submarinos muy capaces para, no en mitad del Atlántico, pero sí en una zona como el Estrecho, o el Mar de Alborán, el Mediterráneo o el Golfo de Cádiz, enfrentarse a un SSN, que era la ventaja fundamental que seguía teniendo la flota francesa y la flota inglesa frente a la española, porque la flota francesa tenía un portaaviones indudablemente mejor que el español, pero solo uno, mientras que España iba a poder tener 2 buques de superficie corrida para realizar esas misiones, para realizar misiones de portaaviones. Con lo cual, el salto que daba la Armada Española y el salto que daba las Fuerzas Armadas Españolas era extraordinario. Además, hay que tener presente, que luego eso se truncó por el cambio de gobierno, más que cambio de gobierno, cambio de régimen, con el atentado terrorista del 11M, hay que tener muy presente una cosa, Eso no quedaba ahí. Aznar, lo último que hizo como presidente de gobierno no fue firmar un contrato con una universidad para que la ladrona corrupta de su mujer se llenara su bolsillo, ni el bastardo de su hermano estafase a la hacienda pública. No, Aznar, la última cosa que firmó, fue adquirir lo que hoy es el Juan Carlos I, que entonces se llamaba Buque de Proyección Estratégica. Y además me gusta mucho ese nombre, por cierto. Los planes de Aznar iban mucho más allá. Y en teoría, si hubiese ganado las elecciones Rajoy, que era lo normal si hubiese producido el golpe de Estado del 11M, y si hubiese seguido avanzando, el ejército iba a seguir dando un salto bestial. Y os comento solamente 3 programitas que estaban encima de la mesa. El primero de ellos era la segunda fase del programa Coraza, es decir, adquirir otro lote idéntico de Leopard y de Pizarro, con el objetivo de seguir aumentando las unidades acorazadas. Al final eso no se hizo. Ojito con la aviación, porque el programa que había era de sustituir los F-18 por los Super Hornet. En ese momento Super Hornet ya eran una realidad y estaba prácticamente cerrado con la administración Bush. Coger y quitarte del medio los F-18 Hornet y traer los F-18 Super Hornet. El Ejército del Aire estaba conforme y el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, obviamente las relaciones entre Aznar y Bush eran excelentes, estaba ya hecho. Simplemente se cambió el régimen y no se quiso invertir y seguimos con los F-18, pero iban a venir los Super Hornet para sustituir a los Hornet. Y a la Armada, aparte de las 2 fragatas F-100, en realidad destructores que se iban a adquirir, que al final solo se adquirió una y de milagro, también se iba a adquirir otros 4 submarinos 80 que al final no se han adquirido. Este era a grandes rasgos el proyecto de lo que hubiese sido una tercera legislatura de Aznar o de que debía haber sido en materia de defensa la primera legislatura de Rajoy. Son cosas que ya estaban cerradas y que al final no se hicieron. Por lo tanto, tenéis que tener presente que la voluntad de un político es la realidad de las Fuerzas Armadas. Aznar era un político internacional, era un político atlantista. Rajoy, yo no sé por qué Aznar, teniendo a Rato o teniendo a Cascos, que eran auténticas mentes maravillosas y gente que sabía lo que quería, incluso teniendo a Trillo, que bueno, aquí ya no elevo yo tanto el nivel con Trillo, pero teniendo a Rato o teniendo a
al de Asturias, pues cogiese a... No, se me ha ido ahora mismo el nombre y lo acabo de decir. Pues cogiese y pusiese a Cascos, a Álvarez Cascos. Cogiese y pusiese de presidente de gobierno a Rajoy. Pero bueno, eso ya sería para un canal de análisis político. Lo cierto es que un presidente con una visión atlantista cogió unas fuerzas armadas de eso, de a tierra en pie, y constituyó con ellas un ejército profesional. Y además eso tuvo una ventaja, y esta ya es la parte final del vídeo, que eran las excelentes relaciones que teníamos con Estados Unidos. El asesino del 11M se dedicaba a quedarse sentado cuando pasaba la bandera de otro país, típico de un paleto de izquierda. Al final la izquierda todos sabemos lo que es una ideología de paletos, de analfabetos. El otro está por ahí persiguiendo a un viejo chocho que llegó al poder después del pucherazo electoral de las elecciones de hace 4 años frente a Trump, y lo que se ha dedicado durante 4 años es a perseguir a un viejo chocho por los pasillos, en plan, pues eso, una gerontofilia que no puede con ella. Eso es lo que ha hecho el dictador que tenemos ahora. Y Rajoy, bueno, Rajoy estaba tan perdido debajo de la falda de Merkel que no sabía muy bien qué hacer ni con el país, ni qué hacer con las Fuerzas Armadas, excepto destruirla, que es lo único que hizo ese malnacido. Entonces, en este aspecto, tenemos que tener muy presente que los militares, si queremos velar por nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que apoyar a alguien que sea atlantista. Y ahora mismo, atlantista, solo hay una persona, Isabel Natividad Díaz Ayuso. Es la única atlantista, la única política atlantista que hay en España. Porque Feijóo es otro Rajoy. Feijóo es un socialdemócrata, un asesino abortista, un feminazi y un defensor de toda la basura de ideología de género. Feijóo no es un Aznar. Feijóo es un socialdemócrata. Feijóo es el Felipe González de 1980. Ese es Feijóo. Y Vox, que sí apuesta por las Fuerzas Armadas, al contrario que el PP y el PSOE, Abascal no es un atlantista, ni mucho menos. Abascal pues, tiene otra política de defensa, otra visión de defensa. No sé si acorde con la mía, porque claro, mi visión de defensa no es 100% atlantista. Yo ya he dicho muchas veces, mira por F-35, pero desarrollaría yo mi propio cazabombardeo de baja visibilidad al radar, como ha hecho Corea del Sur, como está intentando hacer Turquía, y no sé qué exactamente lo que haría Abascal, porque no ha dejado muy claro. Pero sí es cierto que ahora mismo la realidad es que Vox no podemos decir que sea atlantista, tampoco es anti-OTAN, ni mucho menos, pero su visión es mucho más cercana, por ejemplo, a la visión de Víctor Orbán, de garantizar la defensa del país, pero tener una política exterior bastante neutral, bastante yo no me meto en ningún tinglado. Y a mí me da exactamente igual que Rusia invada Ucrania, porque a mí en teoría no me va a invadir, pobre pringao, justo lo que pensaban los checos y los polacos cuando Hitler estaba por ahí haciendo sus pinitos. Entonces, en este aspecto, lo cierto es que ahora mismo soy una persona que tiene esa visión atlantista, que es Ayuso. Y Ayuso es la única persona que es capaz de hacer ese ejercicio que hizo Aznar, de conseguir tecnología de alto secreto para nuestros propios submarinos, de conseguir el sistema de combate Aegis que solo iba para Japón y que luego posteriormente fue para Corea del Sur y para Noruega. Aznar consiguió que la famosa red de espionaje Echelon o Echelon, como queráis llamarla, que tiene Estados Unidos distribuida por el mundo, se pusiese al servicio de España y que España pudiese escuchar y saber hasta los calzoncillos que llevaban puestos los etarras. Todas esas cosas, todas y cada una de esas cosas, se consiguieron gracias a ese atlantismo de Aznar. Y os voy a ser muy sincero, y esto ya es una opinión personal. Ya sabéis que aquí el 99% que se dice es la realidad, pero esto es una opinión personal. Si yo tengo que elegir, por supuesto, entre el socialdemócrata de Feijóo, no le voy a elegir nunca, ni por política de defensa que no tiene, ni mucho menos por su política social de extrema izquierda. Pero si tengo que elegir entre Abascal y Ayuso, yo elijo Ayuso. ¿Por qué? Porque de Abascal solo sé que es patriota, pero no sé qué Fuerzas Armadas quiere, porque nunca lo han dicho. Nunca le han dicho qué Fuerzas Armadas quiere. Ayuso, yo sí sé qué Fuerzas Armadas quiere, que fueron la misma que Aznar. Y si tú me das a mí a elegir entre lo desconocido, que es Vox, y lo que ya conozco, que es la Aegis, el S-80 y demás, pues me quedo con la Aegis, con el S-80 y con la red de escucha mundial de Estados Unidos. Esta es la realidad de los hechos y es lo que yo prefiero.
Hombre, lo que yo prefiero, sabéis todo, lo que yo prefiero es que España haga como Francia y desarrolle sus propios sistemas, que ese es, digamos, si tengo, salvando a distancia, porque yo iría mucho más allá de Francia, pero bueno, el modelo mío es el modelo francés, el modelo de yo me lo guiso, yo me lo como, siempre ha sido mi modelo y siempre lo será. Pero en este aspecto, a no ser que yo funde un partido y me presente a presidente de gobierno, la realidad, ya fuera bromas, es que si queremos tener lo que tuvimos con Aznar, y es un ejército de verdad y uno de los principales ejércitos del mundo, el camino es Ayuso, no hay otro camino. Y al final os puede gustar más o puede gustar menos. Pero la realidad es que la política de defensa depende de un político. Y el único político, aparte con dedo de frente y que sabe gobernar, que puede ayudar muchísimo al ejército, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. El resto, hombre, pues con Feijóo nos va un poquito mejor que con el dictador que tenemos ahora que no invierte ni un céntimo en defensa. Pues claro que sí, que con Feijóo nos va a poner un poquito mejor, que Feijóo por agradar a Estados Unidos, gobierne quien gobierne, iría por el F-35, que se subiría un poquito el presupuesto de defensa, no como ahora que no se invierte nada en defensa. Pero señores, si es que estos son parches. El momento que Feijóo tenga que recortar, va a hacer como Rajoy, se va a cargar a la defensa, no os quepa ningún tipo de duda. No os quepa ningún tipo de duda. Y de Vox, pues Vox ha demostrado principios sólidos, ha dejado sillones por ideales, por lo tanto no se le puede pedir más a Vox en ese aspecto. Pero yo jamás le he escuchado a Vox, más allá de frases comunes de aumentar al 2%, yo jamás le he escuchado a Vox apostar por la política de defensa con proyectos claros, como por ejemplo hago yo en este canal. Nunca le he escuchado a Vox. Entonces, para mí Vox es certidumbre a la hora de saber que no voy a tener a un criminal que asesina a pilotos como el ladrón corrupto y dictador que hay ahora, pero sin la certeza de saber exactamente qué es lo que quiere. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.